Bueno, ustedes saben que todo lo que sucede en el planeta Tierra, ¿sí? Sucede gracias a las reacciones químicas que se dan en el corazón del Sol. A nivel del corazón del Sol se dan reacciones de fisión y fusión nuclear todo el tiempo, que eso genera una gran cantidad de energía. Una parte de esa energía la recibimos en la Tierra. Una parte de esa energía la recibimos en la Tierra. Y por unos procesos muy complejos que se dan en las plantas y en otros organismos fotosintéticos. ¿Qué quiere decir fotosíntesis? ¿Qué quiere decir esto? Fotosíntesis. La palabrita foto, ¿qué quiere decir? Foto quiere decir luz. Y síntesis quiere decir construir, armar, ¿sí? O sea, a partir de un proceso llamado fotosíntesis, que quiere decir construir a partir de la luz, ¿sí? De la luz solar, en un proceso muy, muy complejo, los vegetales terminan tomando sustancias muy, muy simples, como puede ser una pequeña representación del vegetal, que sería una hojita, termina, gracias a la luz, con la energía proveniente de la luz, capta sustancias súper sencillitas, como dióxido de carbono, agua, ¿sí? A través de las raíces, ¿sí? Y conforma otras sustancias más del suelo, que ingiere del suelo, ¿sí? Nitrógeno, fósforo, hierro, termina conformándose en este proceso de fotosíntesis estructuras muy grandes, moléculas muy grandes, como por ejemplo glucosa, ¿sí? O mejor dicho, la glucosa almacenada en una molécula gigante que se llama almidón, y otra serie de moléculas muy, muy complejas. Si toman sustancias muy, muy simples y las transforman en sustancias complejas, en moléculas complejas. Nosotros no somos fotosintéticos, nosotros no podemos hacer fotosíntesis, por eso nosotros sí o sí necesitamos tomar un vegetal o tomar a otro animal que haya consumido este vegetal y nosotros alimentarnos de eso que ya hizo el proceso de transformación de lo sencillito a lo complejo. Nosotros no tenemos la capacidad de transformar moléculas sencillitas en complejas, o sea, no somos autótrofos como para producirnos nuestra propia sustancia que nos sustente, sino que comemos de otras que ya lo hicieron. ¿Sí? Pero bueno, ya sea esto como para introducir cuál es la razón, digamos, por la cual hay energía en la Tierra, todos los procesos que se llevan a cabo en la célula, todos los procesos que se llevan a cabo en la célula, requieren, ¿sí? De energía, o sea, todos los procesos requieren de energía. Y la energía no se crea ni tampoco se destruye, sino que la energía todo el tiempo se transforma. Por ejemplo, un tipo de energía que es la energía contenida en el alimento es energía química. ¿Por qué es energía química la que está contenida en el alimento? Porque, por ejemplo, cuando yo tengo glucosa unida a glucosa, etcétera, para formar, por ejemplo, una molécula más grande de glucosa con glucosa, que puede ser glucógeno o puede ser almidón, ¿sí? En estas uniones que tienen las moléculas internamente, ustedes saben por química que en esas uniones están involucrados ¿quiénes? ¿Quiénes están involucrados en las uniones químicas? Los electrones. Y para que esos electrones permanezcan unidos, allí tiene que haber hay una cantidad de energía involucrada en la unión que esos electrones tienen. Además,
El nivel, nosotros dibujamos, básicamente dibujo un átomo muy sencillo, estoy haciendo los protones en el núcleo, también hay neutrones, como ustedes saben perfectamente en el núcleo, y por afuera moviéndose a gran velocidad están ¿quiénes? Los electrones, que se mueven a distintas distancias, estas distancias se llaman, tienen un nombre, se llaman orbitales, ¿sí? Según la distancia digamos, que tiene el orbital por donde se mueve el electrón respecto del núcleo, según la distancia a la que está, es la energía que tiene ese electrón. ¿Me explico? Entonces, un exceso de energía externa, podría hacer que un electrón salga de su orbital y se vaya y pegue un saltito, deje un huequito y pegue un saltito y se mueva hacia un orbital mayor. O sea, un exceso de energía puede provocar la migración de un electrón a otro orbital mayor. O bien puede provocar que ese electrón se vaya de este átomo y se le incorpore, por ejemplo, a otro átomo, que ese electrón puede ser que se termine incorporándose a otro átomo. O sea, puede haber una pérdida de electrón del propio átomo o una pérdida en el mismo átomo de un orbital a otro. Finalmente, lo que destacamos de todo esto es que siempre en la célula lo que va a suceder es cuando cuando hay una necesidad energética a nivel de la célula, lo que va a suceder es desarmar una sustancia química, desarmarla, es decir, romper enlaces. ¿Por qué? Porque la energía contenida en ese enlace queda a disposición para ser utilizada en otro proceso. ¿Me comprenden? Entonces yo tengo aquí unas diapositivas, unas presentaciones, pero de esas presentaciones voy a tomar, voy a dejar un poquito de compartir y ya vuelvo a compartir ahí en el Zoom, pero voy a tomar unas pocas diapositivas de la presentación, ¿sí? Porque solamente quiero hacer énfasis en, en una imagen o dos de toda la presentación. Bueno, entonces, fíjense que por un lado decíamos la síntesis, o sea, el construir moléculas, requiere energía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y esa energía de dónde se toma? Esa energía que requiere el construir. En primer lugar, ¿de dónde tomo la síntesis? ¿De dónde está tomando esa energía? ¿Cómo se llamaba el proceso que hacen las plantas? Fotosíntesis. Entonces, ¿de dónde toma esa energía? Del sol. O sea, siempre la síntesis requiere energía. Por ejemplo, yo en mi cuerpo voy a necesitar, al unir un aminoácido con otro aminoácido, con otro aminoácido, para formar ¿qué cosa? ¿Qué formamos cuando un aminoácido? Cuando unimos aminoácidos, ¿qué se forma? Proteína. Para síntesis de proteína, para sintetizar proteína, voy a necesitar energía. Ahora, si la proteína se desarma, si se separa de los distintos aminoácidos, ¿qué pasa con la energía? Se libera. ¿Me explico? Todo el tiempo, entonces, todo el tiempo estamos en una situación en la que, por un lado, hay reacciones que toman energía y por otro lado reacciones que liberan energía. Esta diapositiva creo que la vieron ya, ¿la recuerdan? Fíjense, si yo tomo dióxido de carbono, agua y tomo sales minerales, a través del proceso de fotosíntesis, ¿qué se forman? Se forman compuestos orgánicos, como pueden ser los glúcidos, pueden ser los lípidos o las proteínas o prótidos, ¿sí? Los glúcidos, fíjense, en un proceso de destrucción, por ejemplo, el almidón,
si yo digo en un proceso de desarmado, o sea, un proceso de desarmado, esa vía en la cual la sustancia más compleja se transforma en sustancias más simples, se llaman vías de catabolismo. ¿Lo recuerdan a eso? Se forma glucosa y si la glucosa en un proceso de catabolismo llamado como glucólisis, ¿sí? Me da otro compuesto intermedio que si sigo haciendo destrucción, o sea, desarmado, voy a terminar teniendo dióxido de carbono y agua. ¿Sí? Vamos a terminar teniendo dióxido de carbono y agua. Entonces, fíjense cómo el proceso de glucólisis, que es la ruptura de la molécula de glucosa, me termina dando dióxido de carbono y agua. ¿Qué es lo que nosotros emanamos de nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que sale de nuestro cuerpo? Dióxido de carbono, agua, ¿sí? ¿A través de qué? De la ruptura de la glucosa, ¿sí? Ahora bien, esa vía se llama vía de catabolismo. Y la vía de construcción, a partir de compuestos sencillos, compuestos intermedios, construcción de lípidos, construcción de glúcidos, construcción de prótidos, esas vías de construcción se llaman vías como anabólica, la de construcción anabólica. Pregunto, ¿un bebé tiene más anabolismo o más catabolismo? Un bebé, más anabolismo. Un adolescente tiene más anabolismo. Ustedes tienen más anabolismo porque están más en construcción de sustancias. En la edad adulta hay un equilibrio entre la cantidad de procesos anabólicos y catabólicos y en la vejez predominan los procesos catabólicos. Pero siempre, siempre suceden ambos y ambos, anabolismo y catabolismo, constituye lo que se llaman vías del metabolismo. ¿Sí? Y esas vías del metabolismo, por ejemplo, acá tengo una vía anabólica, ¿sí? Acá tengo una vía catabólica, suelen estar gobernadas, comandadas o atravesadas por unas enzimas especializadas. Es decir, las enzimas, que son proteínas especializadas, actúan en los procesos anabólicos o catabólicos. ¿Por qué? ¿Por qué las enzimas actúan en los procesos anabólicos o catabólicos? Actúan porque la energía que se requiere suele ser demasiado alta y sin las enzimas se demoraría mucho tiempo en producir el proceso así. ¿Hasta acá se comprendió? Bueno, entonces, por un lado, esto que quería mostrarles, ¿sí? Y por otro lado, hablarles de la glucólisis. Como vimos recién, la glucólisis es un proceso, si ustedes me cuentan, cuéntenme qué es la glucólisis, rapidito, con sus palabras. ¿Qué es la glucólisis? ¿Es un proceso? De desarmado. ¿De desarmado de quién? Muy bien, es un proceso de desarmado de la glucosa y en ese proceso de desarmado de la glucosa, ¿qué sucede? Se obtiene energía. Muy bien, es un proceso de la glucólisis, es un proceso de desarmado de la glucosa que a partir del cual se obtiene energía. Bueno, y ahora sí me voy a meter en esta imagen. Fíjense aquí, dice, bueno, proceso de respiración celular. Bueno, si yo estoy representando aquí, acá estoy representando, ustedes ven, ¿quién? Esto sería en color azul, ¿quién está ahí? La membrana plasmática, muy bien. Por lo tanto, esta es la parte del interior de la célula y esta es la parte del exterior celular, ¿de acuerdo? Bueno, llega la glucosa a la célula, llega la glucosa a la célula. También llega a la célula oxígeno. ¿Oxígeno de quién? Que le acercan los capilares sanguíneos, ¿verdad? Entonces llega la glucosa y llega el oxígeno. Bueno,
La glucosa, cuando todavía está adentro, todavía digamos, no llegó hasta. ¿Quién es esta? ¿Quién es esta que está acá? Esto es una mitocondria, muy bien. La glucosa, ¿cuál es la fórmula de la glucosa? A ver, ¿nos acordamos la fórmula de la glucosa? Carbono. C6H12. Muy bien. Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. ¿Sí? La glucosa entra así como tal, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, entra al citoplasma. Y todavía en el citoplasma, antes de llegar a la mitocondria, la glucosa se parte en dos. Se parte en dos. Esas dos moléculas, cada una va a ser de ¿cuántos carbonos? Si se parte a la mitad, va a ser ¿de cuántos? De 3. Esa molécula de 3 carbonos se llama piruvato o ácido pirúvico, ¿sí? El piruvato o ácido pirúvico es carbono 3, hidrógeno 4 y no 6, ya les voy a explicar, oxígeno 3. Esa es la... Cuando se desarma, pierde hidrógeno. Pierde 2 hidrógenos cuando se desarma y le da, por otro lado, hay otra reacción en la cual el NAD o NDA se agarra, dos moléculas de NAD agarran un hidrógeno y agarran un hidrógeno y terminan formando NADH, NAD hidrogenado, ¿lo ven? Acá en este dibujito. O sea, hay dos de estas que se quedan con 2 hidrógenos de la glucosa cuando por cada ácido pirúvico. ¿De acuerdo? Bueno, o sea, me quedo acá con 2 moléculas de piruvato. Me quedo con 2 moléculas de piruvato, ¿sí? Hasta acá, ¿cómo vamos? Y se comienza a liberar, estoy empezando a liberar, ¿qué cosa? Estoy empezando a liberar energía, pero todavía no se liberó tanta energía, no es tan relevante esa energía que se libera. Bueno, entonces, resulta que el piruvato ya entra como piruvato, o sea, entra como ácido pirúvico a la mitocondria. La glucólisis en sí, la ruptura de la glucosa es en el citoplasma antes de entrar a la mitocondria. Hago énfasis porque por ahí hay en algunos exámenes que dice la glucólisis sucede en la mitocondria. No, la glucólisis, que es la ruptura de la glucosa, sucede antes de entrar a la mitocondria. Después, cuando se rompió, cuando tenemos los piruvatos entran sí en la mitocondria. Y el piruvato enseguidita pierde. Fíjense qué pierde enseguidita el piruvato. ¿Pierde qué cosa? Una molécula de qué? De dióxido de carbono, ¿lo ven? Y enseguida el piruvato ya se transforma en lo que se conoce como coenzima A. Ya me queda una molécula de 2 carbonos. Enseguida me queda una molécula de 2 carbonos porque rápidamente se pierde una molécula de dióxido de carbono. Y esa molécula de 2 carbonos va a entrar en un ciclo que se llama ciclo de Krebs y posteriormente al ciclo de Krebs continúa el ciclo de la cadena de transportadora de electrones. ¿Está? Que me va a dar una gran ganancia de energía. Esa es como la gran ganancia de energía. La cosa es que finalmente, digamos, voy a dejar de compartir acá y voy a compartir el pizarrón. La cosa es, y después vamos a volver posiblemente también en la próxima clase, sobre todo esto, detallando más aún todo lo que es el proceso de metabolismo y cómo se contabiliza la energía. Pero el tema es el siguiente. Cuando la glucosa, cuya fórmula es, recuérdame la fórmula de la glucosa, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, cuando la glucosa entra en relación con el oxígeno, o sea,
la glucosa se va a oxidar, entra en relación con el oxígeno, por lo tanto, esto en realidad quiere decir que se va a quemar, porque siempre que hay una reacción de oxigenación, hay una liberación de energía. Fíjense, tanto así que, por ejemplo, hasta ¿qué pasa? ¿Qué se puede hacer para combatir el fuego, aparte de apagar enfriando con agua? ¿Qué más podemos hacer? Tirar, está muy bien, sacar el oxígeno. Por ejemplo, si yo tiro arena arriba del fuego, por qué se corta la llama? ¿Por qué para el fuego? ¿Por qué? Porque le quité el oxígeno. Y el oxígeno es necesario para que algo queme. Si no hay oxígeno, no hay fuego, no hay liberación de energía. Entonces, cuando la glucosa entra en contacto con el oxígeno y se quema, va a terminar generando dióxido de carbono. ¿Y qué más? ¿Qué más se libera? Dióxido de carbono y agua. Dióxido de carbono y agua. ¿Y una gran liberación de qué? ¿De qué? De energía. Pasa que acá la energía no tiene materia. Yo acá puedo poner con una liberación de entalpía o energía, que lo llamamos delta H, ¿sí? Que se conoce. Es decir, cada vez que un mol de glucosa se libera, se quema, me libera 686 kilocalorías. ¿Sí? Que en realidad podríamos decir kilocaloría por mol. O sea, esto quiere decir, cada vez que un mol de glucosa se quema, me libera 686 kilocalorías. Y esto es de signo negativo. ¿Por qué es de signo negativo? El signo negativo que está ahí quiere decir, ese signo negativo quiere decir que esa energía se liberó. El signo negativo que está ahí me quiere indicar que esa energía se liberó. ¿De acuerdo? Que se libere energía, ¿sí? O sea, la energía puede ser de dos maneras. La energía se puede liberar, ¿sí? Puede liberar energía, o qué cosa, si no. Si no, ¿qué cosa? Tomar energía, ¿o no? ¿Se puede liberar energía o se puede tomar energía? Pregunto, para cocinar un huevo, ¿el huevo libera energía o toma energía? ¿Qué necesito para cocinar el huevo? El huevo cuando se cocina, para que pase de la clara transparente a la clara blanca, toma energía. Cuando yo cocino el huevo, o sea, yo le tengo que dar calor al huevo o el huevo emite calor. Tengo que darle calor. O sea, puede haber dos formas. Liberar energía, cuando el proceso libera energía, delta H es negativa, y cuando se toma energía, delta H, ¿cómo será? ¿Cómo es delta H si se toma energía? Es positivo. Los procesos que liberan energía tienen un nombre. Los procesos que liberan energía se llaman exergónicos. Exergónicos. El proceso que libera energía se llama exergónico. Y los procesos que toman energía se llaman endergónicos. ¿Estamos? Por lo tanto, pregunto, ¿quemar glucosa es un proceso exergónico o endergónico? ¿Qué es quemar glucosa? ¿Un proceso exergónico? Es un proceso exergónico. Bueno, muy bien. Entonces, ¿con qué nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar con algunos problemitas. Antes que nada, antes de continuar, quiero que hagamos un análisis. Esto es por cada mol de glucosa. Esto es por cada mol de glucosa. O sea, yo tengo ese dato, ¿no? Que es la cantidad de energía liberada por cada mol. Ahora, yo tengo que saber acá, antes de ponerme a calcular las cuestiones energéticas, tengo que tener balanceada esta ecuación. Tengo carbono
tengo hidrógeno y oxígeno, oxígeno e hidrógeno. Contemos, este es el lado de los reactivos, este es el lado de los productos. Yo no sé si en química ustedes ya están viendo la parte de balance de ecuaciones. ¿Me están viendo? Bueno, entonces balanceamos esta ecuación. ¿Cuántos carbonos tengo del lado de los reactivos? 6. Tengo 6. ¿Y del lado de los productos? 2. ¿Qué podríamos hacer para equiparar? Porque obviamente la materia, ponerle un 3 acá, ¿verdad? Si le pongo un 3 acá, o un coeficiente estequiométrico, ¿cuántos números se llama coeficiente estequiométrico? Me queda 3 por 2, ahí me termina quedando 6. ¿De acuerdo? ¿Se entendió eso? ¿Sí? Bueno, contemos oxígeno. ¿Cuántos tengo acá? 8 y acá tengo 4, ¿no? O sea, tengo 8 y acá tengo 4. ¿Qué podríamos hacer? Este me aporta 3. Podríamos hacer, si acá, 6. si le pongo un 6, Y así también se balancea el hidrógeno. claro, se me desbalancea. Claro, ahí se me balanceó el hidrógeno. Pongo acá el hidrógeno, me quedó con 12 y este me quedó también con 12, ¿verdad? Pero acá el oxígeno me queda 3 por 1, 3, más 6. De este lado estoy teniendo 9, ¿no? Y acá estoy teniendo 6 más 2, 8. ¿Qué podríamos hacer acá? Si yo pusiera, Si ponen 2, te va a 10. si pongo un 12 me da 10. Si pongo, a ver, si pongo un 6 acá. No, chicos, me equivoqué. Acá hay un error. Eso me está llevando al error. Acá tengo el error. Por eso. Vamos de nuevo. Perdón. Puse mal la fórmula, vamos de nuevo. Por eso, ¿se entiende? ¿Cuál era mi error? ¿Se comprende? Bueno, entonces, tengo carbono, oxígeno y hidrógeno. Vamos, carbono de nuevo, tengo acá 6 y acá tengo 1. Por lo tanto, acá le voy a poner 6, ¿verdad? Ahora sí. Oxígeno, acá tengo 6 y 2, tengo 8. Y acá tengo 6 y 1, tengo 7. Pero se me había acomodado cuando acá habíamos puesto 6 para balancear el hidrógeno. Acá me habían quedado 12 y acá me quedan, tengo 12. El oxígeno tengo que cambiarlo porque se alteró ahí. Contemos oxígeno. 6 por 2, 12 más 6, tengo acá 18. Y acá tengo 6 y acá tengo 2. Acá tendría que poner un 6, ¿verdad? Y ahí estamos. ¿Entendido? ¿Queda claro? ¿Sí? Ahí está balanceado. Bueno, entonces, nosotros tenemos acá, ahora sí tengo una ecuación balanceada, y ahora que tengo la ecuación balanceada, estoy en condiciones de plantear el análisis de la energía. ¿Por qué digo plantear el análisis de la energía? Porque nosotros sabemos que el delta de energía es igual a la sumatoria. Este símbolo, ¿lo conocen este símbolo? Ese símbolo quiere decir suma o sumatoria de todos los coeficientes de estequiométricos de cada uno de los productos, ¿sí? Multiplicado por el delta entalpía del producto, ya van a entenderlo, ahora parece como, ¿de qué me está hablando? Menos la sumatoria de los coeficientes de los reactivos multiplicado por el delta entalpía
de los reactivos. Y eso me da el delta entalpía de la reacción. Es decir, este dato que yo tengo acá justamente es la cantidad de entalpía de la reacción por cada mol de glucosa. ¿Sí? Bueno, esta es la formulita que yo tengo que saber. Esta es la formulita que yo tengo que manejar. ¿Mejor se va? Sí. Perdón, todo. Que tosco acá. ¿Qué pasa? ¿Una araña? Una mosca. ¿Muy grande? No, pero la maté y me quedó No. acá. ¡Ah! ¡Qué bronca! ¿Querés una servilleta? Sí, tengo. Ah, uy. Sí, está. Bueno. Está insoportable. Bueno. Oh, no. Se escucha el flash. Ay, Bueno, digamos que tenés precisión en el ataque. Bueno. Les comento una cosita. Ahora vamos a trabajar con un problemita, ¿sí? De examen en el que aparece una situación como esta. Y mezcla un poco de química con un poco de las cuestiones de energía. Bueno, ¿ya me he copiado ya? ¿Sí? Esta formulita sería la que tengo que copiar. Delta H es igual a sumatoria de productos menos reactivos. Bueno, ¿saben quiénes son los Inuit? Son personas que viven en las zonas polares. Mucho frío. Bueno, este es un ejercicio de examen. Y se lo voy a copiar tal cual. Voy a vamos a aprovechar el texto teclado. Así, se lo voy a copiar tal. Bueno, esto dice, los inuits, ¿sí? Acá que lo escribo con el lapicito porque me está complicando. Bueno, los inuits deben consumir, le voy dictando, los inuits deben consumir 2.900 kilocalorías diarias por las bajas temperaturas en las que habitan. ¿Cuántas quiero 2.900 kilocalorías diarias por las bajas temperaturas en las que habitan. Los Inuit, así se escribe. ¿Me entienden la letra? Sí. Los Inuit deben consumir 2.900 kilocalorías diarias
por las bajas temperaturas en las que habitan. Para ello, punto y seguido. Para ello, ingieren un jugo de frutas que contiene 4,6 gramos de glucosa cada 100 mililitros. Ese dato me lo pueden dar así, 4,6 gramos de glucosa sobre 100 mililitros. Me lo pueden dar así también, pero significa que cada 100 mililitros tiene 4,6 gramos. Bueno, punto A. El punto A dice, plantear la ecuación de reacción de combustión de la glucosa. Plantear la ecuación de reacción de combustión de la glucosa. Ítem B. Calcular el calor de combustión de la glucosa. Calcular el calor de combustión de la glucosa. ¿Se entiende mi letra, chicos? Ítem C. Calcular la energía que aporta una botella de 500 mililitros del jugo. Voy a poner que aportan 500 mililitros directamente, ¿sí? Y por último, de calcular el porcentaje de energía total que aporta 500 mililitros a lo que se necesita, a lo que un Inuit necesita por día. Bueno, ¿estamos? Y después me da una serie de datos. Bueno, y ahora les doy los datos. Voy a borrar. Bueno, ¿qué datos me da? Me dice el delta energía del dióxido de carbono es menos 393,6 kilojoule por mol.
El delta entalpía o energía de la formación del agua es menos 284,7 kilojoules por mol. El delta energía del oxígeno, la formación del oxígeno siempre es cero. Si no se lo llegan a dar, acuérdense que la del oxígeno es 0 kilojoules por mol. Estoy viendo si no me falta nada. Me dice luego como dato, una kilocaloría es lo mismo que decir 4,184 kilojoules. Y me cuenta que el peso molecular de la glucosa, es de 180 gramos mol. Esos son todos los datos. ¿Estamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Un dato más que me salteé. Bueno. Muy bien. Tienen el problema, así que ya tienen los datos copiados. ¿Qué significa eso de PL? Peso molecular. ¿Listo? Bueno, entonces. Me pide primero que planteemos, ¿qué me dice la primera parte del ejercicio? La ecuación de reacción de combustión de la glucosa. Muy bien, la ecuación de reacción de combustión, ¿cómo es la ecuación de reacción de combustión? Combustión es quemar, por lo tanto sería justo la que hicimos hoy, ¿verdad? Sería carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, ¿se acuerdan? Sí. Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, más ¿quién? ¿Con quién reacciona cuando quema? 6 oxígenos. Bueno, muy bien, ya equilibrado encima, más 6 oxígeno, eso me da, ¿qué nos da? 6 dióxido de carbono. 6 dióxido de carbono y 6 moléculas. 6 oxígenos. No, y 6 agua. ¿Estamos? ¿Queda claro eso?
Ahí está, ese es el ítem A. Siempre que algo se queme, acá justo glucosa, me puede dar sacarosa, me puede dar otra cosa, ¿sí? Siempre pongo lo que se quema, me va a dar la formulita, lo que se quema siempre lo hago reaccionar con oxígeno y siempre me da dióxido de carbono y agua. O sea, la reacción general sería lo que se quema, lo que se está quemando, lo que quemo, que sería un azúcar, supuestamente, puede ser algún líquido, alguna grasa. Lo hago reaccionar con oxígeno y eso siempre me va a dar dióxido de carbono y agua. Así es la reacción de combustión de cualquier cosa. Después balanceo. Me fijo que tenga toda la misma cantidad de átomos de cada lado. ¿Se entiende? Bueno, muy bien. Entonces, esa es la reacción de combustión. Bueno, después me decía, calcular el calor de combustión. Nosotros habíamos escrito una formulita que me decía que el calor de combustión, ¿sí? Desde una reacción determinada viene dada por la sumatoria de los productos, ¿sí? De cada uno de los productos menos la de los reactivos, ¿se acuerdan? Esta es la forma. Bueno, o sea, a mí me están pidiendo eso. Esto me están pidiendo. Esto sería el calor de combustión de la reacción de esto, que es la glucosa particularmente. Cuando yo le di este dato, que acá le di glucosa, ese sería esto que yo le di menos 221,8. Eso es cuánta energía le llevó a hacer la glucosa. ¿Cuánta energía llevó a construir la glucosa? Ahora me está preguntando, ¿cuánta energía me va a llevar quemar la glucosa? ¿Está? ¿Me comprenden? José, a nosotros nos están pidiendo, a nosotros el problema nos está pidiendo, fíjense, nos dice ítem B, calcular el calor de combustión de la glucosa. O sea, quieren que nosotros calculemos cuál va a ser el calor que da esta reacción, quemar la glucosa. Este dato que yo les di, ese es el calor que fue necesario para formar una molécula de glucosa. Ahora yo tengo que averiguar, un molde de glucosa, ahora yo tengo que averiguar cuál es el calor que voy a dar al quemar. ¿Está? Esto que me está pidiendo es el calor de combustión. El calor de combustión es el delta entalpía de la reacción. ¿Me comprenden? Bueno, entonces, a mí me están pidiendo justamente el calor de combustión de la glucosa. Me están pidiendo el delta entalpía de la reacción. Entonces, esto quiere decir suma de los N de los productos por los delta de los productos. ¿Qué son los N? Los N son los numeritos que acompañan. Los N son los numeritos que acompañan cada molécula. Son los llamados coeficientes estequiométricos de esa reacción. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Cuál es el N que tiene la glucosa? El N que tiene la glucosa, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 1. No se pone cuando es 1. ¿Cuál es el N que tiene el oxígeno? 6. ¿Cuál es el N del dióxido de carbono? ¿Y el del agua? 6. ¿Está? Bueno, ¿cuáles son los productos de todo esto? ¿Cuáles son productos? ¿Izquierda o derecha? Derecha. Estos son productos. Estos son los productos. ¿Sí? P. Estos serían los P. ¿Y estos qué son? Estos que están acá, ¿qué son? Los reactivos. Son los que reaccionan para producir. ¿Sí? Entonces, el delta entalpía de la reacción, por lo que me dice la formulita, el delta entalpía de la reacción es sumo todo lo de los productos. ¿Quiénes tendría que sumar? Bueno, productos. Acá. Voy con el dióxido de carbono. El coeficiente del dióxido de carbono por el delta entalpía del dióxido de carbono. O sea, sería 6 por quién? Por ¿cuánto es el dióxido de carbono? Menos 393,6, ¿sí o no? ¿Lo copiaron ese? 393,6.
¿Maca? ¿Sí? O sea, voy a borrar el paréntesis acá y voy a poner un corchete para hacerlo como corresponde, digamos, como dice la reglita en matemáticas. Siempre el más de afuera, corchete. Voy a poner paréntesis acá. 6 por menos 300, ¿cuánto? 390 y... 3,6. Muy bien. 6 kilojoule por mol. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Bueno. Ahora, tengo otro producto más. ¿Quién es? ¿El agua o no? Sumo. ¿Por qué sumo? Porque acá este símbolo me dice sumar todos los n de los productos por el delta de los productos. Acá puse el n por el delta de este producto. Ahora pongo más el otro producto. ¿Cuál es el n del agua? Menos 286. Ajá, ese sería el delta entalpía. ¿Y el n del agua cuál es? 6 también, el numerito, ¿sí? 6 y ahora voy a poner paréntesis de nuevo porque viene negativo otra vez. ¿Me va siguiendo? ¿Cambia? ¿Sí? Y el del agua es menos 284,7 kilojoule por mol. ¿Hay algún producto más? No, terminé con los productos. ¿Está? ¿Sí o no? Sí. Bueno, menos, estoy acá. Menos, y ahora voy a hacer ¿de quién? De los reactivos. Voy a hacer de los reactivos. ¿Quiénes son mis reactivos? La glucosa y el oxígeno. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con el N de la glucosa. N de la glucosa, ¿cuánto es? 1. 1 por, y el calor de formación de la glucosa es menos 2.221,8. muy bien, menos 2221,8 kilojoule por mol. ¿Hay otro reactivo más? El oxígeno. Más. El N del oxígeno 6 por, ¿cuánto es el calor de combustión del oxígeno? 0. ¿Hay algún otro reactivo? No. Terminé con la otra sumatoria. Terminé con la otra sumatoria. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Bueno, calculadora. ¿Trajeron calculadora? Bueno, vamos a tener que hacer ahí esa cuenta. 6 por menos 300. Bueno, yo voy haciendo por parte. Voy haciendo por parte. El de esa entalpía de la reacción, acá me da. Esto primero me da menos 2361,6 kilojoule por mol. No sé si les da eso. 6 por más. Y acá me dio menos 1706,4 kilojoule por mol. ¿Les dio eso? ¿O hicieron todo juntos ya? Bueno, y ahora toda esta primera... ¿Me van entendiendo lo que estoy diciendo, chicos? Perdón que pregunte tanto, pero no quiero avanzar sin... Voy a mover un poquito para arriba.
Así me hago lugar. Esta primera parte me da menos 4000. ¿Deja eso? Menos 4068. ¿De acuerdo? Sí. Menos menos me daría más. Bueno, me termina dando menos 1846,2 kilojoules por mol. ¿Sí o no? ¿Le da esto? Entonces, en el caso B que me decía calcular el calor de combustión. Bueno, es esto. Esto es el calor de combustión de la glucosa, porque partí de 3 centavos. Bueno, o sea, cada vez que se quema un mol de glucosa, me da esta cantidad. Un mol de glucosa. Un mol de glucosa. Pregunto, ¿cuánto pesa la glucosa? ¿Cuánto pesa la glucosa? 180. O sea, nosotros sabemos que cada vez que se queme un mol de glucosa, o sea, o 180 gramos de glucosa, porque 180 gramos de glucosa es justo un mol, cada vez que se queme un mol de glucosa, me va a liberar 1846,2 kilojoules. ¿Eso se entiende? ¿Sí o no? Y nosotros, ahí me está preguntando, ¿cuánto aporta una botella de 500 mililitros? Nosotros sabemos que 100 mililitros tenía ¿cuánto? 100 mililitros tenían 4,6 gramos, ¿sí o no? Entonces, 500 mililitros, ¿cuánto tendrá? ¿Por cuánto tengo que multiplicar? 100 mililitros tienen 4,6 gramos de glucosa. 500 mililitros, ¿cuánto tendrán? ¿Se entiende, chicos? ¿Cuánto tendrán? 23. Muy bien, 500 mililitros me da 23 gramos de glucosa. Entonces, yo sé que por lo que me dio la ecuación de la reacción, que un mol, o sea, un mol son ¿cuántos gramos? 180 gramos me libera, acá puedo poner el signo no, en realidad el signo solamente me está indicando que la reacción es exergónica, nada más. ¿Se entiende? Entonces, ahora los 23 gramos de glucosa, ¿cuánta energía me va a dar? Y ahí calculo que eso me va a dar 23 por
1846,2 dividido 180, 235,9 ¿les da eso? Sí. 235,9 kilojoules. Entonces, cuando me pregunta cuál es la energía que aporta 500 mililitros, esta es la energía que aporta 500 mililitros. Eso es la energía que aporta 500 mililitros. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y después me dice, ¿qué porcentaje es esto del total? Nosotros sabíamos que por día ellos tenían que ingerir 2.900 kilocalorías, que son los esquimales, ¿sí? Viven en un ambiente muy, muy frío, necesitan consumir mucha energía. Pero yo no lo tengo en kilocalorías, sino que lo tengo en otra unidad. ¿En qué lo tengo? En Joule. Así que voy a tener que pasar esto, lo voy a tener que pasar a kilocalorías. Y hay una relación que me da, que me dicen que una kilocaloría, 4,184. muy bien, 4,184 kilojoules. Entonces, nosotros estamos teniendo acá, el resultado lo tengo en kilojoules, o sea, lo que sería 235,9 kilojoules. ¿Cuántas calorías serían? ¿Me van siguiendo? Bueno, ahí los escucho ver cuántas calorías serían. Por eso voy a contar un poco. O sea, subirlo, o sea, bajar el curso. Bueno, ¿y cuánto nos dan calorías acá? 56,38 kilocalorías. ¿De acuerdo? ¿Les da eso? Bueno, y me pregunta, ¿qué porcentaje es de lo que tiene que consumir por día? Si por día tiene que consumir, ¿cuánto tiene que consumir por día? 2.400. 2.900, perdón, ese sería el 100%, ¿no? Entonces, los 55, 56, si yo puse 56, los 56,38 kilocalorías, ¿qué porcentaje es de eso? Y ahí hacemos esa cuenta, 56,38 por 100, casi el 2%, ¿no? El 1,9, más o menos, casi el 2%. Es el 2%, o sea, tomando esa botellita, aportan un 2% de toda la energía que requieren para soportar. Entonces, fíjense cómo estos ejercicios de cálculo de entalpía, de energía, están relacionados con el tema del metabolismo. ¿Por qué? Porque a medida que se van rompiendo las moléculas de glucosa, van aportando energía al medio. Esa energía está almacenada
hay una molécula que es como la más importante en almacenar energía, que ¿quién es a nivel de la célula? Es la molécula del adenosintrifosfato, que es el ATP. Sobre esto vamos a avanzar la clase que viene, o sea, cómo es que el adenosintrifosfato o el ATP encierra la energía en su estructura, ¿sí? Bueno, ¿se entendió? Bueno, por hoy, chicos, terminamos. Y nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere. ¿Cómo es esta simulación? No, todavía no. No, ¿cuándo es así? Ah, porque estamos en la clase.